Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotras esta tarde en esta 56ª conmemoración del asalto al cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965. Queremos compartir algunas ideas con ustedes y para ello me permito presentar a mi compañera, la maestra Alicia de los Ríos, quien es catedrática aquí de la Facultad de Filosofía y Letras, de la licenciatura en Historia, y que es muy admirada por mí. Me siento muy contenta de poder compartir ideas esta tarde con ella. Gracias Lidia, el honor y la alegría y el orgullo es mutuo. Yo ahorita presentaré a la maestra también cuando vaya a hablar. Hemos quedado en la dinámica de que vamos a hablar cada quien 10 minutos, vamos a lanzar algunas ideas, las cacharemos para la reflexión, para pues reflexionar junto a ustedes. Esperamos también sus comentarios, por supuesto, ¿no? Y gracias a la Facultad de Filosofía y Letras, que no dejó de conmemorar, de recordar hoy día el 23 de septiembre de 1965. Pues como primera idea, Nitia, a mí me gustaría recordar, si me puedes decir el tiempo porque yo me voy como las chivas por el monte, pero igual lo tengo acá, ¿no? Me gustaría recordar a quienes estén acompañándonos que el 23 de septiembre de 1965 forma parte de la historia del tiempo presente, ¿no? Es para los historiadores, las historiadoras que nos ocupamos de los conflictos de por lo menos las últimas 5 décadas, el 23 de septiembre va a ser una de las fechas principales que van a inaugurar un calendario conmemorativo alterno al calendario cívico, ¿no? Esta incorporación al calendario que hoy justamente conmemoramos no va a ser fácil, evidentemente no va a ser fácil. Van a transcurrir muchos años, muchas décadas, y en este sentido a mí me gustaría poner en primer término, en primer relieve, que la construcción de estos calendarios se dan justo, pese a que hoy lo conmemoramos y lo recordamos desde un espacio académico, no se da en la academia, no se dan en las escuelas, son gracias a los sobrevivientes, ¿no? A las familias de las víctimas, en este caso de quienes participan del Grupo Popular Guerrillero y que son masacrados en este intento de asaltar el cuartel de Ciudad Madera, ¿no? Entonces, me gustaría recordar que tanto esta tumba colectiva del 23 de septiembre como la propia fecha se han convertido en espacios de memoria, como lo diría Pierre Nora, ¿no? El lugar físico que ocupan la tumba, ¿no? De estos, como ya lo dije, de estos combatientes, de estos insurgentes del Grupo Popular Guerrillero, pero también la fecha en sí se convierte en un espacio de memoria, transformando que, como ya lo han contado las familias de los caídos de Madera, como Alma Gómez Caballero, que iban a visitarla con las madres, con las flores del camino, ¿no? Y cómo a través del tiempo esta tumba congrega a cientos o a miles. Cuando recordamos el 50 aniversario, yo creo que por lo menos éramos 1 millar de personas quienes estuvimos en el cementerio de Ciudad Madera, ¿no? Entonces, bueno, el 23 de septiembre a mí me parece que es una de las fechas principales de este calendario de este calendario de la memoria como alterna, ¿no? Que se va a ir forjando en la historia del tiempo reciente, y yo me parecería que son los motores de memoria, ¿no? A los que se los debemos. El Comité Primeros Vientos sería uno de los principales motores de memoria en torno a este evento. Las familias, previo a la conformación del comité,
primeros vientos, ¿no? Las familias de los diferentes militantes que evidentemente no se convertía este comité de manera formal, pero cómo se va entretejiendo estas familiaridades, cómo de no ser una familia consanguínea que incluso podrían no conocerse, cómo se van tejiendo estas relaciones para convertirse en un motor de memoria. Podría ser muy informal en algún momento, ¿no? Que los une más que nada el deseo de no olvidar, ¿no? El deseo de que se recuerde, el deseo de no olvidar. Por último, en esta primera intervención, sí me gustaría pensar al Grupo Popular Guerrillero y la propia fecha que hoy conmemoramos, invitar pues a quienes nos estén escuchando que no empieza ni termina aquí el proceso, ¿no? Que lo tendríamos que entender, digamos, como algo importante, pero que no se regularmente en estos calendarios alternos conmemoramos las masacres, ¿no? Y es muy parecido al 2 de octubre de 1968, cuando el movimiento estudiantil es más del 2 de octubre. Y por supuesto el 23 de septiembre es icónico, es uno de los 3 hitos que va a enunciar Víctor Orozco, pero que no empieza ni termina justo el 23 de septiembre, ¿no? El hito es fuerte porque, bueno, son personajes, por supuesto, de la lucha agraria, son personajes de la lucha normalista en nuestro estado, en el norte del país, ¿no? Bastante reconocidos, pero sí me gustaría pensar que las conmemoraciones tanto de septiembre como el 2 de octubre, que me atrevería a decir que son 2 de las fechas más icónicas de los calendarios alternos que se conmemoran, pues que no son las fechas en sí. Tendríamos que estar comprendiendo qué hay atrás del 23 de septiembre para ver la dimensión, ¿no? Ver la dimensión de por qué es la importancia. Y aquí me gustaría pues cerrar mi intervención diciendo el 23 de septiembre pues es el día en que conocemos públicamente, en que se conoce públicamente en diferentes partes del país la existencia del grupo guerrillero, pero que ya existía, ya tenía camino andado, ya en la sierra era, digamos, este grupo físicamente liderado por Arturo Gámez y por Salomón Gaitán, como bien lo apunta el profesor Jesús Vargas, ¿no? Era un grupo que tenía ya por lo menos 2 años en la sierra, que había hecho encuentros semiclandestinos como los encuentros de la sierra, y que es importante también tener en cuenta los antecedentes. Y en la próxima, si es que tengo algo, si me acuerdo, ¿no? Volveré a decir que el 23 de septiembre deja muchos herederos, ¿no? Herederos, herederas, no nada más de las memorias, ¿no? De la memoria del propio Grupo Popular intelectuales sobre esa revolución que ellos tenían como un horizonte de futuro, ¿no? Como una expectativa. Aquí acabaría mi primer comentario. Y bueno, está con nosotros, está aquí a un lado la maestra Nidia Castorena Sáenz. Ella también es catedrática de esta facultad en la licenciatura de Historia. Es una especialista en género y movimientos sociales. Y bueno, qué gusto estar después de tantos días y años y semanas de pandemia, qué gusto estar justo contigo este día. No, a ti, gracias. Y bueno, yo siguiendo las ideas que nos compartes, Alicia, yo retomaría precisamente la cuestión de las fechas, ¿no? Y lo que dices, no es la fecha en sí, ¿no? Porque luego
como que estaría muy desprovista de la carga política, ¿no? Y entraría a las efemérides y la mencionarían cada lunes en el saludo a la bandera, en educación básica, pero sería como sustraer el contexto no significa nada, ¿no? Entonces, ay, sí, memorizar una fecha más de todas las que ya de por sí obligan a memorizar. Y bueno, por supuesto que siempre lo encuentro relacionado con mi historia personal, ¿no? Y la especie de disgusto que me provocaba a mí la historia durante toda educación básica, porque era eso, fechas, o sea, memorizar fechas, años y nombres de personas que yo sentía que no tenían absolutamente nada que ver conmigo. Entonces, ¿cómo no le pusieron carnita, ¿no? a toda esa historia? ¿Cómo no tenía un génesis, una trama, algo que la atara conmigo y a mi realidad? Entonces, más que otra cosa, yo creo que en este como nuevo paradigma, ¿no? de las conmemoraciones que tú bien señalas, empezamos a usar la fecha como una excusa, ¿no? Y es justo lo que estamos haciendo aquí ahora. El 23 de septiembre es una excusa, o sea, si bien vamos a conmemorar los nombres de las personas caídas entonces, ¿no? Arturo Gámez García, Pablo Gómez Ramírez, Miguel Quiñones Pedrosa, Antonio Escobar Gaitán, Oscar Sandoval Salinas, Rafael Martínez Valdivia, Emilio Gámez García y Salomón Gaitán Aguirre. Quienes caen ahí mismo, sobreviven otros que logran huir, pero además de esto, la excusa es para reflexionar sobre el presente, ¿no? Y lo que dices, cada nuevo año, 2021, 2015, 2005, ha tenido preguntas distintas a 1965. ¿Y qué es lo que 1965 nos puede explicar, ¿no? ahora de lo que estamos viviendo? A mí una idea que me ha llamado mucho la atención tiene que ver con toda esta narrativa del no hay alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos explicamos, ¿no? Porque obviamente el Grupo Popular Guerrillero que asalta el cuartel de Madera el 23 de septiembre del 65 es un grupo que venía de una lucha por la vía legal de muchos años, ¿no? de larga data, y era un grupo numéricamente muy grande. Y es importante también decir que la mayoría consideró que la vía armada no era la vía y decidieron quedarse, ¿no? por esa vía legal, tortuosa, ¿no? en el Registro Agrario Nacional y en todo, pero pues, sí había otra alternativa. Y lo importante decirlo no, es para proveer de argumentos, de razones políticas a estas 8 personas que mueren ahí mismo y a todas las que siguieron padeciendo la persecución años después de esta participación. Porque valoraron las razones, ¿no? Y valoraron en sí mismos, quiero pensar que fue una reflexión ética, ¿no? Valoraron las implicaciones del silencio, las implicaciones de huir, ¿no? de irse, de dejar de hacer eso que estaban haciendo, valoraron lo que implicaba seguir más años, ¿no? de los que ya tenían en esa lucha por las vías jurídicamente establecidas, y digo, queda más o menos claro en los textos de Arturo Gámez, queda más o menos claro la cuestión de una reflexión de sistema. Es decir, hay un sistema, ¿no? de poder que señala sus vías, ¿no? de resolver conflictos, y por supuesto que esas vías son tortuosas para las personas sin poder. O sea, todas las clases subalternas por esas vías no los van a resolver o lo resolverían nunca. Y digo, como preguntas de este presente a ese pasado, yo diría, por ejemplo, una violación a derechos humanos en la actualidad que llegara a admitirse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en promedio tendrá 8 años para que obtenga una sentencia, y ni siquiera es una sentencia a favor, por supuesto, ¿no? del tipo que sea, una sentencia, 8 años. Por supuesto es importante, ¿no? Porque hay que sentar precedentes, que yo creo que es algo que el GPG tenía súper claro. Sabían que no iban a ganar, ¿no? Pero lo importante era sentar precedentes. Y fue precisamente lo que hicieron, como bien dices.
A partir de esto, todos estos grupos, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX en México retoman, ¿no?, elementos simbólicos súper importantes de este evento del GPG, incluido el periódico Madera, ¿no?, de la Liga Comunista. No es casual que viniera de ahí. Y otra cuestión que creo que es como, digo, me causa mucha fascinación, pero sé que es bastante complejo de aprender con H, la cuestión de la casualidad, ¿no? Que yo creo que es algo que impactó negativamente el 23 de septiembre, el hecho de que la casualidad, de que cuestiones circunstanciales como caminos caídos no permitieran que todo el Grupo Popular Guerrillero estuviera ahí para asaltar el cuartel esa madrugada. Fueron menos, con menos armas, y bueno, otra cuestión circunstancial, casual, no podemos saber, esta cuestión de la llegada del tren, ¿no?, y que deja rodeados, digo que bueno, luego la gente que le fascina mucho la historia militar, que no es mi caso, les gusta mucho explicar muchas cosas, la reconstrucción, ¿no?, así como de dónde estaba, por dónde llegó el tren y demás, y creo que por eso podemos seguir abrevando de es el mismo pasado desde hace 56 años, pero cada vez le vamos planteando nuevas preguntas y nos vamos encontrando nuevas explicaciones que además son importantes, ¿no?, al tenor de lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, ese es mi primer saque. Bien, siempre es un gusto escucharte, Nitia. Me gusta mucho tu forma de elaborar la reflexión, tú lo sabes, siempre lo he dicho. Yo insisto, y es justo porque ahorita estamos en un encuentro de estudiantes de historia, esta facultad es la anfitriona. Nitia va a participar ahorita en una conferencia que yo le voy a poner magistral, porque lo es, todas las conferencias son magistrales, sobre género, movimientos sociales, resistencia, aquí en el Teatro al Aire Libre. Después Karen, otra compañera que está ahorita transmitiendo desde aquí, van a presentar Las Mujeres del Alba, obra de Carlos Montemayor. Les invitamos, pero además ello tiene que ver, yo estoy dando el taller de Historia del Tiempo Presente con compañeros de otros estados, ¿no? Y hemos estado problematizando justo desde la historia del presente, ¿no? Esa historia que tiene la complejidad de la implicación, como bien decías, ¿no? Lo que me implica es lo que aprendo, lo que hago, ¿no? En ese sentido, bueno, yo el otro día justo recordaba que nunca, casi nunca he celebrado el grito de la independencia, y eso no me convierte ni en una buena ni en mala patriota, ¿no?, sino en una patriota diferente. Siempre me he agarrado haciendo cosas para el 22 o para el 23 de septiembre, ¿no? Con mi primo Sandino, con gente de colectivos, ¿no?, con el PRO, o sea, siempre estaba haciendo algo que el 15 yo no celebro, ¿no? Porque justamente me toca actuar un día como hoy, ¿no? Y eso es la implicación justo, y no me hace ni mejor ni peor historiadora, ¿no? Eso siempre lo he dicho, mientras tengamos, digamos, como los estudiantes, las estudiantes que están hoy, que se están formando, ¿no?, desde sus diferentes intereses. Y bueno, justo es el gusto de compartir a alguien con quien podemos hablar, colaborar, porque lo estamos haciendo. Y justo lo que yo quería decir es que un tema puede convertirse en un objeto de estudio para ti, un objeto de estudio para mí, porque una cuestión como el Grupo Popular Guerrillero y el 23 de septiembre del 65 es tan complejo, ¿no? Y lo primero que yo invitaría a quienes nos están escuchando es el Grupo Popular Guerrillero no era una cuestión homogénea, no es una cuestión sencilla de entender, ¿no? No es una organización que podamos decir que todos eran iguales, ¿no?
Ni siquiera todos eran campesinos. Exacto, ¿no? Por eso justo la importancia de entender la lucha normalista que está detrás de ella, ¿no? Que justo están los trabajos, por ejemplo, de Aleida García, la lucha por el derecho a la tierra, ¿no? El derecho agrario. Yo hoy les decía, en Madera podemos ver que tiene unos alcances desde la propia revolución, ¿no? O sea, es un proceso, Madera lo alcanza la revolución, y lo alcanza porque no hay tierra buena, ¿no? Es una de las demandas que todavía le alcanza al Grupo Popular Guerrillero, y evidentemente hay un enlace, así como hay un lazo con el pasado, hay un enlace con el futuro, ¿no? Que es lo que acabas de decir, Nitia. Por supuesto que soñaban con un futuro diferente, están tan anclados a su tierra como son las familias Gaitán, ¿no? Pero también están con esa ansia de otro futuro posible, con otras expectativas, que hoy lo discutíamos y decíamos, de repente hoy es tan difícil soñar otro futuro, ¿no? Pareciera que es único, un futuro único, y creo que fechas como las de hoy nos permiten volver a experimentar el derecho a soñar lo diferente, ¿no? El derecho a disentir de lo que se considera normal, del camino que ya se ha trazado para nosotros, de rebelarnos frente a lo establecido, ¿no? Y pensar, invitar a quienes no se dedican a la historia, pues pensar a estos hombres a los cuales hoy recordamos, tanto a los sobrevivientes, no hay que olvidarnos de los sobrevivientes y de los caídos, ¿no? En ese día, en ese asalto, pues pensarlos como sujetos de su tiempo, ¿no? De repente en estos ejercicios, ¿no? Yo hoy día, no sé hasta cuándo me dure el amor, pero estoy enamoradísima de Enzo Traverso, cuando dice, nos dejó tan triste, esto del 89, de finales del siglo XX, nos dejó tan triste, los ejercicios han sido también escasos a principios del siglo XXI, que de repente nos cuesta mucho entender que lo que soñaban estos hombres no eran tonterías, no es aquello que el comunismo, dice Enzo, significaba otro modo de producción, otras formas de repartir las cosas, y no es lo que hoy nos dicen agrupaciones fascistas, ¿no? Como Frena en nuestro país, como estas agrupaciones frívolas que utilizan conceptos históricos tan importantes de una manera tan irresponsable, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, a mí me parece que conmemoraciones como las del día de hoy siguen siendo objeto de echar a andar nuestros sueños, ¿no? De echar a andar otros tipos de proyectos, ¿no? De pensarnos posibles, ¿no? En transformaciones que evidentemente, bueno, la historia nos ha dado muestras, ¿no? Sí nos ha dado muestras de por dónde, ¿no? De repente sería ocioso, probablemente, en nuestro presente, pensar una réplica, porque es otro tiempo, ¿no? Probablemente haya otros ejercicios de defensiva, etcétera, que no me voy a meter en ello hoy, pero sí pensar otro tipo de ejercicios donde podamos pensar otro mundo posible, ¿no? Entonces dejaría ese saque hasta aquí. Bueno, entonces yo agarro el balón, ¿no? En la parte de lo que decías en la primera participación, de esto de que el 23 de septiembre deja muchos herederos, herederas, ¿no? Entre quienes nos podemos considerar.
yo creo que es 23 de septiembre de 1965 y yo creo que una cosa particular que deja esto es el énfasis en las historias regionales, ¿no? Todavía nos pasó, Alicia y yo nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? 30 por lo menos, 30, no. Casi 30. 30 años. Y en aquellos entonces, en las cuitas en las que andábamos con el ULE, ¿no? La Unión Latente Estudiantil y demás, no sé si te acuerdas de estos tianguis culturales, ajá. Entonces hacíamos uno el 2 de octubre, entonces pues ya, buscando imágenes del 2 de octubre, pues por supuesto todo era Tlatelolco, todo era allá. Y a mí, digo, yo sé que tú ya sabías, pero a mí me tomó todavía un par de años darme cuenta, ¿no? De las acciones del Grupo Popular Guerrillero Arturo Gamis y pensar que este grupo, dirigido, bueno, orquestado, ¿no? Provocado por Óscar González Eguiarte, uno de quienes no participaron en el asalto al cuartel de Madera, pero que eran parte de las bases urbanas de apoyo del GPG, fenece en el otoño del 68. Entonces yo decía, wow, o sea, Chihuahua tiene su propio 68, ¿no? Y tenemos algo que contar, igual en el 65, y no nada más, digo, no en el ánimo de decir, ay, esta es mi historia, no la toquen, es de Chihuahua, ¿no? Sino decir cuánto impacta una historia regional en la historia nacional, ¿no? En todo este panorama, la cuestión precisamente, ¿no? De que el Grupo Popular Guerrillero no era homogéneo, lo que le puede dar de información a cualquier persona que empieza a interesarse, por ejemplo, en el Grupo Popular Guerrillero, es que la problemática de Madera trascendía a Madera. Claro. ¿No? Y por ejemplo, Óscar, ¿no? Óscar Sandoval Salinas, él venía de Juárez, tenía 17 años, ¿no? Y lo matan en el asalto al cuartel de Madera. ¿Cómo llegó la noticia de esto que estaba ocurriendo en Madera hasta este estudiante originario de Juárez, como para que él llegara a involucrarse hasta allá? Y la fascinación, ¿no? Digamos, porque no, me cuesta mucho trabajo referirme al GPG y a quienes mueren el 23 de septiembre como mártires, porque no creo que nadie de ellos se hubiera aventado a morir, pensaban que lo iban a lograr, ¿no? No sé, es como entrar en una relación, no entras en una relación para esperar cuándo se va a terminar, entras para que pase todo. El día del divorcio. Sí, estás planeando el divorcio, ojalá que, y bueno, luego no pasa, ¿verdad? No. Claro. Pero no entras con esa expectativa, así esto. Porque, y bueno, hay una idea de Ernest Bloch, este filósofo que trabajó la noción él le llama principio esperanza, ¿no? Y él dice que las personas llevan en sí de forma inherente la esperanza, tanto que tienen esperanza de un mañana, de una semana que entra, de un mes que entra, y hacen planes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la esperanza es transformadora y eso se vuelve peligroso para un status quo. Entonces se fabrican y se promocionan estas esperanzas lisonjeras, ¿no? Así como tú ni hagas nada ni te muevas, al rato ahí viene la justicia, te va a llegar de otro lado, de arriba, como sea que te refieras, arriba, estado, país o lo que sea. Entonces vuelven a las personas estáticas. Yo creo que todo el GPG tenía esta esperanza que es transformadora, ¿no? Y no se fueron a aventar a morirse ahí, sabían que era un riesgo, pero no es que fueran a hacerlo. Entonces, el hecho o la fuerza, ¿no? de esta esperanza, la potencia, es la gente que les apoyó, tanto desde las bases urbanas, ¿no? Estudiantiles, en las normales, a este grupo de campesinos que pudieron plasmar ese horizonte, ¿no? Que dices, ese sueño de una forma tan contundente y tan, no sé, palpitante, ¿no? que logró alcanzar a quienes se les unieron. Y creo, ¿no? Siguiendo también lo que compartes, ¿no? Con respecto a estos sueños, ¿no? a estas ideas de Enzo Traverso, yo lo he visto, digo, estamos un poco enojadas con Boaventura, ¿verdad? Pero creo que es muy interesante esta cuestión que él dice, que el siglo XX se inaugura como el siglo de las nuevas luchas, y estamos hablando de luchas
derechos laborales, económicos, sociales, culturales, etcétera. Nace la Organización de las Naciones Unidas, aunque por una cuestión catastrófica, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, pero todos son nuevos derechos, se van planteando nuevos derechos y cierra el siglo XX e inicia el siglo XXI con luchas que no son por nuevos derechos, son por apenas mantener algo de los derechos que había antes. Jubilación, salud, ¿no? Tratar de conservar sindicatos, porque todo eso es algo que se está perdiendo. Y pues por supuesto, ¿no? La peste, la mancha de confederaciones partidistas, ¿no? Que estas luchas genuinas las tocaron, la CNC, la CTM, las tocaron y las pervirtieron a modo de hacerlas serviles, ¿no? A un status quo. Entonces yo creo que también desde la historia, que luego como que es un poco frustrante porque lo vamos viendo y luego como que haces, ¿no? Frente a esto, que los discursos falsos, ¿no? y reiterativos los hemos visto ocurrir antes y los hemos visto, ¿no? Desencadenar tragedias fascistas y los estamos viendo ahora, ¿no? Y vemos videos que se vuelven virales de personas diciendo que las vacunas tienen fetos o todo este tipo de información falsa que se va promoviendo, y desde la historia decir cuál es nuestro alcance, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde este punto? Y bueno, ya sé que yo siempre refiero también a Mark Bloch, ¿no? Pero no puedo parar. No puedo parar con esta cuestión de que lo que él decía, ¿no? De que una ciencia siempre deberá servir a una sociedad para vivir mejor. Entonces, ¿cómo desde la historia contribuimos a que esta sociedad en la que vivimos viva mejor? Y la verdad yo no encuentro otra cuestión que la perspectiva crítica. Y porque no hay recetas en esto, ¿no? Y lo peligroso de seguir, ¿no? O de vender tu estado, suspender, ¿no? Un estado de juicio en el que tienes que estar y estar valorando, ¿no? La información en todo momento. Y ahora resulta, ¿no? Que si haces una crítica al gobierno federal significa que estás del lado de un partido conservador y, ¿no? Así, como dice el meme de no, quítenme sus cochinas manos de encima, o sea, pues con ninguno, o sea, porque no te entregas y eso es lo que la perspectiva crítica, ¿no? Que en la historia, acá a Walter Benjamin, tenemos que estar abrevando, ¿no? Y creo, la luz que le tenemos que echar a este pasado, ¿no? Para estarnos explicando este presente ahora. Problematizarlo, eso es lo que nos enseña la teoría crítica, ¿no? Tenemos, nos quedan 18 minutos, Karen. No sé, saludos al doctor Armando Villanueva, nuestro director, que acaba de escribir excelentes ideas para la reflexión. Gracias, Armando, porque obvio no estoy de palera, pero este salón siempre nos ha recibido al COLEPI, al Colectivo Epistémico de Teoría Crítica, y siempre agradecemos que este sea un espacio donde se puedan vertir un montón de ideas, ¿no? Entonces, saludos a Miguel Ángel. Gracias por los saludos, Miguel, y también por fomentar este tipo de espacios. A mí me gustaría cerrar mi última intervención, si no hay preguntas, ¿no? O participaciones de parte de quien esté con nosotros en este momento. Me gustaría, hoy, por supuesto, celebramos, ¿no? Recordamos la vida del Grupo Popular Guerrillero, de sus integrantes. Como dijo Nitia, un grupo de estas características no puede existir si no hay una población que le cobije, ¿no? Que le dé sentido a la propia existencia, ¿no? En este caso me parece que había un sentido bastante
fuerte, visible en minerales, en mineral de Dolores, en madera, vamos, o sea, quienes hemos ido y quienes hemos escuchado a población anónima que nadie conoce y que los hemos escuchado decir al Güero Salomón Gaitán, decimos, evidentemente pasaron por aquí y evidentemente eran parte de estos pueblos y evidentemente la memoria está ahí. Que no la conozcamos en las escuelas o en las ciudades no significa que no exista, ¿no? Me gustaría decir, ya Nitia recordó el segundo hito, como lo llama Víctor Orozco, insisto, el doctor Víctor Orozco, nuestro profe, ¿no? Pero además está un tercer hito que tú desarrollaste mucho en tu tesis, en tu libro de las mujeres estaban ahí, ¿no? Estaban ahí las mujeres en los grupos guerrilleros y es el 1972. Yo lo dejaría en la mesa diciendo que el próximo año tenemos los 50 años del 72 y es un periodo súper importante, no nada más para Chihuahua, para la propia universidad, ¿no? Para el tecnológico, o sea, me parece que tenemos que empezar a calentar motores para celebrar la fecha, ¿no? Que congrega a miles y miles de jóvenes. En determinado momento, Nitia, yo y otros colegas, muchas colegas estamos estudiando juventudes, ¿no? Las juventudes son aquellas generaciones que comparten experiencias, pero también comparten expectativas, ¿no? Y el 72 va a ser, digamos, esa continuación, parte de esa herencia, donde van a ser justamente los orígenes, donde va a surgir los orígenes de lo que después sería la Liga Comunista 23 de septiembre, muy compleja, un cuerpo colegiado ahí de un montón de grupos regionales, donde evidentemente siempre va a estar presente el 23 de septiembre de 1965, ¿no? Ya decías, el periódico clandestino Madera, el propio nombre donde unen la Liga de los Comunistas de Carlos Marx y Federico Engels con el 23 de septiembre de Madera, Chihuahua, ¿no? Y donde además todo el tiempo están reivindicando a sus integrantes a partir de las brigadas, ¿no? Esas son las conmemoraciones que da la Liga, el nombre, el periódico, los nombres de las primeras brigadas de la Liga. Para mí es muy significativo, ya lo decía el Guaymas, ¿no? Mi Guaymas cuando lo cuenta en La fuga de Oblatos, dice, cuando nos fugamos, la clave era Arturo Gamis, Madera, ¿no? Entonces, evidentemente está ahí, son los receptores inmediatos de esa memoria, ¿no? Hoy, terminaría diciendo, hoy nos pueden decir apologistas de la violencia, lo siento, no lo somos, somos estudiosas de una historia reciente, muy reciente, que todavía está presente y que como un proceso inconcluso, inacabado, yo con esto terminaría, marca un periodo tan importante que hoy quienes estamos impulsando una comisión de la verdad para los casos de la contrainsurgencia, el inicio lo hemos establecido a partir de 1965, ¿no? Es un periodo importante, es un periodo que se queda en términos históricos, pero también en términos legales, ¿no? En términos de esclarecer toda una respuesta estatal contundente, ilegal, una maquinaria de muerte, ¿no? Que justo nosotros estamos planteando. Cuando digo nosotros, somos un colectivo amplísimo de sobrevivientes, de familiares, de especialistas. Estamos planteando que es a partir del 65 cuando inicia una etapa nueva que me parece que todavía está por explorarse, ¿no? Entonces, bueno,
Huya, huya la patrulla, en homenaje a Judith Reyes, ¿no? La juglar, y pues te pediría que cerraras tú el evento y ahorita el conversatorio, y ahorita leería los mensajes. Ahora, si quieres los leo, o no sé qué hacemos, Karen. Los leo y cierra Nidia. Sí, si quieres leerlos y lo voy a hacer. Sí, adelante. Bueno, saludos Marco Delí, saludos a Ramsés, a Cuca querida desde la Ciudad de México, saludos a Silvia Villasana, a Katy de los Ríos, ese apoyo sí se ve. Bueno, está Beth, la querida Beth Henson desde los Estados Unidos, Katy desde los Estados Unidos, Iván Pérez Orozco, saludos maestras desde Manzanillo. Actualmente estoy preparando mi tesis de los cristeros de Colima, un regalo para mi guacha. Muchos saludos, Iván. Nidia. Muy bien. Bueno, me va a quedar también una idea tuya, porque la dijiste muy bonito, ¿no? Esta cosa del deseo de no olvidar, ¿no? Creo que también una beta, ¿no? Que a veces me da por pensar que, por ejemplo, para lo que trabajé de la tesis, las entrevistas que elaboré, siento que no me va a alcanzar la vida para estar pensándolas, para estar reflexionando sobre las ideas que me compartieron, por qué es tanto, por qué es tan vasto, por qué es tan profundo, y las vuelvo a escuchar y digo, ay, caray. Y por supuesto, la tesis, el libro mismo, pues fue un corte. No significa que está para nada ahondado el tema, ¿no? Fue apenas un primer corte. Y en esto me interesa mucho las operaciones de la memoria, ¿no? Cuando trabajamos en historia oral, tú lo sabes bastante más que yo, la memoria va a estar atada siempre a una emoción, ¿no? Si no lo sentimos, ni nos acordamos. Y yo siempre hago la broma de que quién se acuerda en qué momento se aprendió el trinomio cuadrado perfecto. Pues no lo sintieron, ¿no? Pero aquel primer beso, la primera tardeada, eso sí nos vamos a acordar, ¿no? Porque está prendido de la emoción. Y hay una cosa, digo, una vez platicando con mi hermano que vivió algunos años fuera de aquí, él decía que era muy de Chihuahua esto de, ay, fulano de tal. Sí, yo estuve con su hermana en la secundaria y creo que su abuelita vivía por la casa de mi mamá, entonces por ahí, a fuerzas, ¿no? Dicen, Chihuahua siempre están queriendo plantear una relación con alguien. Y si ahora la Miss Universo es de Chihuahua, ah, claro, ella estacionaba su carro afuera de mi casa. O sea, algo, ¿no? Siempre estar queriendo plantear una relación. Y yo no había caído en cuenta porque no he vivido en otro lugar, ¿no? Pero yo decía, ándale, qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito, porque quiere decir que todavía estamos, es como una comunidad tan cerrada que nos conocemos y nos reconocemos impactados por los otros y por las otras, ¿no? No somos sujetos aislados, ahí flotando, que no estén enraizados, estamos enraizados y planteamos estas relaciones en todas partes. Con respecto a esto, ¿no? Y a la cuestión de las operaciones de la memoria, uno de los recuerdos que me compartieron que se me hizo súper bonito tiene que ver con el profe Miguel Quiñones, que muere ese 23 de septiembre. Él era un profesor normalista y quien entonces era una niña, una amiga con la que platiqué, dice que ella lo vio en Guerrero, en el municipio de Guerrero, por ahí de la primera, o pasando la primera quincena de septiembre. Muy probablemente ya estaban, ¿no?, en estas gestas, y que ella se acuerda que Miguel jugó con ella y la subió en los hombros. Entonces su último recuerdo, ¿no? O sea, ya después, digo, sí, muy probablemente ella estaba tan pequeña que no se enteró, ¿no?, de lo que había pasado, o se enteró mucho tiempo después, y para ella fue muy impactante que ese profe que la subió en los hombros y que estuvo jugando con ella fuera alguien que había ido a entregar su vida allá, ¿no? Y creo que así como este recuerdo, hay muchos otros. Tú ya has trabajado la cuestión de un archivo, ¿no?, oral, de todo este proceso. Creo que es algo que tenemos que, a lo que tenemos que echarle tiempo y trabajo y esfuerzo y rigurosidad, porque los archivos nunca serán neutros ni ingenuos,
¿no? Y desde este lado de lo no oficial, ¿no? De esta memoria que está viva, ¿no? Que está ardiendo todavía, ¿no? Que tiene tensiones y relaciones de poder implícitas, pues tenemos que participar, ¿no? En medida de nuestras posibilidades. No resuelve por completo qué vamos a hacer ante el fascismo, pero sabemos al menos los alcances que podemos tener y yo creo que una cuestión de archivo de estos movimientos sociales de la última mitad del siglo XX en Chihuahua, desde Chihuahua para el mundo, ¿no? Sería algo que podemos seguir trabajando. Y bueno, pues agradecerte mucho tu tiempo, Alicia, Karen, Tania, que está aquí, y a toda la gente que nos está viendo desde Facebook. Muchas gracias. Ay, qué bonito, gracias. Voy a leer los últimos 2 mensajes. Bueno, Osvaldo Paniagua, saludos a mis maestras preferidas. Y a Ariana Vega, muchas gracias por el espacio de reflexión. Una pregunta: ¿qué fuentes me recomiendan para estudiar la represión a los movimientos estudiantiles y magisteriales en Chihuahua en la década de 1960? Si quieres ir pensando la respuesta, está Nubi, Esperanza, Memoria, Experiencia para Explorar. Gracias y saludos, querida. Beso, querida, a Nubi y familia. Y bueno, la Mayra Carvajal, que forma parte de esa hermosa familia Gómez Caballero, ¿no? Nos manda besos. Miriam Lozano, saludos. Enhorabuena, gracias, Miriam, un beso. Fuentes. Aleida. O sea, digo, no sé cuáles haya utilizado Aleida García Aguirre, pero el trabajo de ella a mí me parece emblemático si queremos entender tanto la historia normalista reciente en Chihuahua y su relación con los movimientos sociales. Es Aleida, definitivamente. Así es, Aleida García con su libro y bueno, Dirección Federal de Seguridad, Ariana, en el Archivo General de la Nación. Está yo estoy segura, Aleida estaría de acuerdo también en que hay un seguimiento puntual a los movimientos estudiantiles y magisteriales. Me ha tocado también encontrarme, por lo menos desde el 67, que es el caso que yo trabajé de Hermanos Escobar, ya están, y están desde antes también del expediente del profesor Becerra Gaitán. Hay un gran, entonces estoy segura que en el archivo, que Aleida también los mandaría al Archivo General de la Nación, ¿no? Al Fondo de Dirección Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales. Y ahí, justo con lo que decías y con lo que pregunta Ariana, me gustaría decir que es un pendiente que tenemos las historiadoras, los historiadores y quienes están ahorita estudiando. Los archivos de la represión se siguen conformando y Chihuahua debe eso también, ¿no? Están los archivos judiciales, los archivos de la propia Procuraduría, que hoy es Fiscalía Estatal, todos esos archivos están pendientes de ser visibles y estar públicos para su consulta, ¿no? Entonces,